Psicosomática de los fenómenos de abducción, por Corrado Malanga. Fragmentos de su obra Alien Cicatrix, 2005. Todo comenzó hace muchos años. Estaba interesado en los UFO a nivel aficionado. Cuando decidí entrar a formar parte de una organización a nivel nacional que estudiaba este tema, pasé a ser miembro del consejo directivo y trabajé para esta organización durante varias décadas. Un día me asignaron el encargo de seguir un caso de supuesto secuestro por parte de alienígenas a un muchacho de Génova, Valerio. Después de 4 años de investigación escribí mis resultados en un libro, por voluntad del mismo directorio del centro para el cual trabajaba. Se desencadenó el infierno. Fui inmediatamente amenazado, dentro y fuera de la organización, e intentaron hacerme callar. Las mismas personas que me habían, en un primer momento, apoyado en mis investigaciones, se volvieron en contra mío, y se necesita poco para entender que estaban en connivencia con algunos sectores de gobierno, italianos y no solo. Connivencia de la cual yo estúpidamente no me había dado cuenta. En realidad lo había advertido a nivel inconsciente, pero no he querido hacer caso a la voz de mi conciencia, la cual me decía claramente, día tras día, que en esa organización, como otras en Italia, la longa manus de los servicios secretos le hacía de jefe. Como no me gusta dejar un trabajo a la mitad, decidí que era bueno continuar con las investigaciones sobre el fenómeno de abducción. El encargo me lo habían dado y la máquina estaba en movimiento. Cuando empiezo un trabajo no me pueden detener, a menos que lo hagan para siempre. Este tratado es el fruto de muchos años de trabajo, de indagar sobre los testimonios del fenómeno secuestro alienígena, abducción, de buscar las mejores técnicas para estudiar esta extraña casuística, de investigar la realidad que se esconde detrás de las mentiras del mass media, de buscar la verdad detrás de las estupideces de los grupos religiosos New Age y detrás de las mendacidades de las iglesias de todos los tiempos. Este no es un libro sobre abducciones. Libros de este tipo hay por docenas. Describen la historia del fenómeno, hacen un elenco pedestre de avistamientos, hablan de los ocultamientos de los gobiernos y los más valientes introducen algunos relatos testimoniales de presuntos abducidos por alienígenas. En este tratado no hay nada de todo esto. De hecho, no está dirigido a lectores comunes, a esos que, no sabiendo cómo quedarse dormidos, leen 3 páginas de cualquier cosa. Por caridad. Si ustedes son de esos, no lean estas páginas, porque no podrán dormir más durante meses. Este tratado no está dirigido siquiera a los lectores de libros sobre UFO, los llamados ufófilos. Ellos no entenderían una palabra de lo que está escrito porque no poseen los prerequisitos para entender un gran qué. Este tratado no está dirigido ni tan siquiera a los ufólogos, cuya principal aspiración consiste en coleccionar muchos libros sobre el tema, para mostrar con orgullo a sus amigos cuando vienen de visita. Seguramente no ha sido escrito tampoco para los religiosos, quienes me importan poco, y verán en este tratado demolidas todas sus aspiraciones de poder como mediadores entre Dios y el hombre. No ha sido escrito tampoco para los militares, los cuales, como veremos en las conclusiones, están decididamente inhabilitados para la más insignificante comprensión del universo entero. Este tratado se dirige solo y exclusivamente a los abducidos italianos, y en segundo lugar a todos aquellos que, armados de buena voluntad y con alguna neurona en funcionamiento, piensen que hay en el aire algo que no va bien. Sí, hay algo en el aire que no va. Los abducidos, a nivel inconsciente, lo saben y lo sienten claramente, porque lo han experimentado en su propia piel y dentro suyo. Los demás lo saben porque lo perciben en las pequeñas cosas de todos los días. No se sabe bien qué es lo que está sucediendo, pero hay dando vueltas un cierto malestar. Se echa las culpas a las circunstancias, a la política, a las guerras, al tiempo atmosférico y a la contaminación. Pero en realidad nadie entiende qué está pasando. Sucede que nuestra alma, a nivel inconsciente, sabe que está por suceder lo irreparable, pero no sabe cómo decirlo. A nivel consciente, a la parte restante de nosotros mismos, a los planos de la conciencia y al subconsciente. Todo queda, por lo tanto, en el sopor, entorpecido a nivel de sensación. Se sabe que tiene que suceder algo, pero no se sabe qué. Se percibe que aquello que tiene que suceder no será algo bueno, pero se piensa a los varios milenarismos y catastrofismos del pasado y se considera que se trate de sensaciones dictadas más por el estado en que hoy se encuentra la sociedad, que no por un problema real y concreto. Este tratado explica, con pelos y señales, ¿en qué cosa consiste el problema de las interferencias alienígenas, internas y externas del abducido? Aclara la interrelación entre alienígenas y entre alienígenas y grupos de gobierno mundial,
NWO, New World Order, están descritas las técnicas de sumisión que los alienígenas y los militares en connivencia con ellos utilizan para sus propios objetivos. Se indica cuáles son los objetivos, por lo cual todo eso sucede y se describen detalladamente las técnicas utilizadas para comprender el fenómeno. Se hace un amplio uso de hipnosis regresiva y uso de programación neurolingüística, PNL, completamente renovadas y reestructuradas desde las bases. Se agregan los testimonios de aquellos que han sido abducidos y que llevan en su cuerpo las cicatrices de esta tremenda experiencia. Estas cicatrices, como veremos en el texto, no tocan solo el físico, sino sobre todo le hacen sentir su peso a nivel de la psiquis y cuerpo humano en mano de los alienígenas. Este tratado habla de las cicatrices que los alienígenas han inferido a la sociedad humana desde siempre, escondiéndose detrás de las religiones, política y poder, y utilizando la estupidez de algunos seres humanos vacíos por dentro. La itálica es mía. Este tratado, sin embargo, habla también de la verdadera naturaleza del hombre y del universo. Distingue entre alma, cuerpo, mente y espíritu y entre realidad real y realidad virtual, y da la clave de lectura para poder finalmente devenir. Me di cuenta, de hecho, que al estudiar a los alienígenas había cometido un gran error metodológico. No se puede estudiar los alienígenas sin saber cómo estamos hechos nosotros mismos. Descubrí tempranamente que los alienígenas buscaban algo de nosotros que ellos mismos no poseían, algo de lo que nosotros no sabíamos éramos poseedores, algo que convierte a muchos hombres en parte integrante de Dios. El objetivo de este tratado es el de traer claridad, y eso va dirigido a los abducidos italianos, los cuales, si tendrán constancia para leerlo todo, se reconocerán en este tremendo escenario. En aquel preciso momento habrán dado el primer paso hacia su liberación y también la nuestra. Liberarse de los alienígenas quiere decir, de hecho, liberarse de todas las formas de poder, también de aquellas que nos enseñan a respetar desde pequeños, para aprender a distinguir y a reconocer los falsos dioses del Dios verdadero. El Dios verdadero se entenderá leyendo este tratado, es algo que está dentro del hombre y no fuera de él. Quien nos dice de buscarlo fuera de nosotros, frecuentemente lo hace para confundirnos y para hacer aceptar un falso Dios que dice cuando se presenta, yo soy aquel que somos, en lugar del verdadero Dios, que está dentro nuestro y nos dice, cuando se presenta, yo soy aquel que sabe quiénes somos. Hay una gran diferencia. Comenzaremos a hablar de los alienígenas y terminaremos por hablar de Dios, es decir, el hombre. Pero esto no es una cosa para ufólogos y mucho menos para científicos y tampoco para los alienígenas. Esto es algo para aquellos que tienen el alma y que no la han vendido al diablo. Este tratado está dedicado a todos los abducidos que me han ayudado con sus testimonios y su voluntad de ver claro, que han luchado y luchan conmigo contra esa componente de la estupidez humana que nos ha llevado al borde del abismo. Sin esa voluntad de salir de la prisión alienígena, sin el esfuerzo y el deseo de hacer algo para salvarse a sí mismo y a los otros, no habríamos podido juntos hacer una investigación de este tipo. No habría jamás comprendido yo mismo cómo es realmente desmoralizador vivir no sabiendo ni siquiera quién se es. Gracias a ellos he entendido tantas cosas, muchas de las cuales no pueden ser descritas con palabras, sino solamente sentidas con aquella parte de mí que no sabía utilizar y que hoy me permite ver el mundo de una manera más cercana a la realidad real. Espero que este tratado sea útil a ellos, los abducidos, y aquellos que quieran continuar por el camino de la liberación de la progenie humana, de la esclavitud alienígena. De todas formas, yo hoy me he convertido en otro. He encontrado parte de mí y estoy todavía buscando los pedazos que faltan. Un ulterior agradecimiento va a todos los integrantes del grupo Stargate Toscana que me han apoyado en todos estos años, de diferentes modos y formas, soportando mi verborrágica forma de expresión verbal. Las primeras hipótesis. A pesar de que han pasado casi 5 décadas, ninguno de los estudiosos del problema de abducción ha logrado todavía entender un gran qué. Pero mientras tanto, hipótesis se han hecho muchas, y no siempre positivas. La siguiente es, en síntesis, la situación al término de la primera cincuentena de estudio. El pesimista David Jacobs sostiene que nosotros ya estamos en manos de los alienígenas y que estos no nos han pedido permiso para llevar a cabo ciertas decisiones sobre nosotros. Según él, nosotros somos propiedad alienígena, porque somos inferiores sea del punto de vista científico que biológico. Es decir, que lo que los alienígenas buscan es nuestro planeta, y, en la mejor de las hipótesis, lo van a tomar sin emplear la fuerza, lo harán con un sutil engaño plurisecular.
El psiquiatra John Mack, en cambio, es optimista y al final de sus estudios es propenso a retener que no se sabe bien cuál sea el objetivo de los alienígenas, pero seguramente estos producen una suerte de expansión de la conciencia en cada abducido. Tal efecto serviría al humano elegido para cumplir, dentro de sí, un salto evolutivo y poder, por lo tanto, acceder al mundo futuro, preparando el planeta para soportar y superar los traumas que nuestra civilización malsana ha producido y producirá en los próximos años. Esta versión a la querámonos todos, estilo New Age, está sostenida por una corriente de psiquiatras y psicólogos americanos, los cuales ven en la propia civilización la causa de sus males. No debemos olvidar que, en USA, el abuso en el recurrir a psicólogos y psiquiatras pareciera representar el efecto de un mal humor difundido, que tiende a llevar a los americanos a no ser capaces de resolver por sí mismos problemas de contacto con sus semejantes, porque su mundo los empuja a convertirse en esclavos del tener y a considerar que el ser sea algo solamente exterior, condicionado por el juicio de los otros. No por puro caso su inconsciente trata de liberarse precisamente de este malsano vivir, y el americano medio se vuelve obeso atragantándose con comida para manifestar, por un lado, su deseo de poseer todo. Psicológicamente se posee también aquello que se come. Por el otro, engordando y poniéndose flácido, se opone inconscientemente a aquellos cánones de belleza física que lo querrían delgado y musculoso, y rechaza el dogma que le impone ser rico y bello. No por nada los detractores del problema de abducción dicen que eso es preponderantemente americano. Veremos que no es para nada cierto, y debe ser considerado el fruto de psiquismos malsanos, subproductos de la frenética civilización consumista. Por lo tanto, al profesor John Mack se le reprochaba haber escrito un tratado sobre los psicóticos, creyendo que fuesen, en realidad, los elegidos de los alienígenas. Él ha tenido que padecer una verdadera y propia inquisición de parte de un colegio de docentes de la universidad, por haber osado escribir ese libro. Rapiti es el título de la versión italiana publicada por Mondadori. Sin embargo, el año anterior a la publicación del libro incriminado, Mack había ganado el premio Pulitzer por un tratado sobre psiquiatría, creando así al mundo científico americano serias dificultades para hacer desaparecer de escena a este psiquiatra incómodo. El proceso, por lo menos en apariencia, ha sido ganado por Mack, pero es seguramente lícita la sospecha de que su segundo libro, nunca publicado en Italia, haya sido endulzado por exigencias políticas, y existen muchas dudas sobre las causas de su propia muerte, sucedida en Inglaterra el año pasado en un accidente, habiendo sido embestido por un automóvil. En conclusión, las opciones resultantes son solo 3. 1. Los abducidos son todos esquizofrénicos psicóticos. 2. Los alienígenas existen realmente y son malos. 3. Los alienígenas existen realmente y son buenos. Dejamos por ahora la primera opción, que será examinada más adelante. En la segunda opción, los alienígenas son malos. Someten a los raptados a terribles intervenciones quirúrgicas para extraer sangre y esperma. Trasplantan óvulos fecundados en hembras de nuestra especie e implantan microchips subcutáneos en varias partes del cuerpo del abducido para poder monitorearlo continuamente. En la tercera opción, en cambio, los alienígenas son buenos y hacen experimentos quirúrgicos, pero son para salvar a los abducidos de algunas enfermedades, para mejorar el cuerpo y la mente y para prepararlos para el gran día en que la Tierra entrará en la Confederación Estelar. ¡Tachán! Uno de los aspectos más demenciales de la tercera opción está representado por las nuevas religiones, nacidas casualidad, siempre en el mundo anglosajón y sobre todo en los Estados Unidos, que describen a los alienígenas como salvadores de la humanidad. Así, Scientology en USA y los raelianos en Europa no se limitan a considerar a los alienígenas como creadores de los humanos, sino sobre todo los consideran dioses tecnológicos y por lo tanto superiores. Los raelianos, que entre otras cosas son fundadores de Cloned, una multinacional tecnológicamente capaz de efectuar los más feroces experimentos biogenéticos, han anunciado que clonarán a Hitler y que el futuro de la humanidad está en la vida eterna obtenida a través de los procesos de clonación. Todo esto porque Claude Bourillon, discutido personaje francés, piloto automovilístico en los años 60 y hoy llamado Rael, habría sufrido un secuestro alienígena cuando era joven. En esa ocasión, los alienígenas lo habrían elegido su embajador y le habrían revelado también, entre otras cosas, que ellos son los creadores de la raza humana, que usan la clonación para obtener la inmortalidad y tantas otras cosas sumamente similares a aquellas descritas por los abducidos, bajo hipnosis regresiva,
que han declarado a los investigadores de turno. Por lo tanto, la hipótesis tecnicista de la presencia alienígena en la Tierra para Borillón no es de hecho algo sin sentido porque está avalada por decenas de testimonios, además de obviamente por su relato personal. Al lado de la hipótesis tecnicista existe aquella espiritualista, hasta ahora apoyada por muchos famosos contactados, para los cuales la abducción no sería en realidad un secuestro verdadero, sino una especie de catarsis mental, un momento donde los alienígenas hablan al abducido y le enseñan verdades de tipo religioso, moral y científico. La idea que la mente forme parte de nuestra existencia, pero represente un estado evolucionado del cuerpo, con acceso a planos perceptivos superiores, hace suponer a algunos que un contacto con seres totalmente diferentes a nosotros, desde el punto de vista energético, pueda suceder solamente a través de la percepción mental. Nacen así los channelers o canalizadores de entidades, las cuales desde otras dimensiones hablan y hablan y hablan de cosas suyas y sobre todo de cosas nuestras. Esto es un aspecto de la ufología que convierte tal materia similar al estudio de las apariciones marianas. Esas personas se sienten seguras de la existencia de un dios tecnológico, representado por el alienígena de turno. Así como a una divinidad, al alienígena le vienen atribuidos los actos de creación y de destrucción. Las profecías místicas hacen su aparición y mientras quien dice ver a la Virgen María revela que el mundo terminará con una catástrofe proveniente del cielo, los channeler ufológicos relatan de Nibiru, misterioso planeta escondido y habitado por alienígenas, sobre los cuales desde hace tiempo se presume la existencia, que rozará la Tierra o se le caerá encima. Y qué casualidad, en los mismos años en que, para los videntes, tendrá lugar la venganza divina. Observando bien, hay fuertes analogías de fondo y eso significa, para mí, que donde hay humo tiene que haber algo que se quema. Tal vez no exista una sola verdad, más bien diferentes tipos de interferencia alienígena. Las pruebas. Independientemente de las varias hipótesis, aquello que les faltaba para poder juzgarlas más o menos válidas era un cuadro total, que definiera de una vez por todas la realidad del fenómeno de abducción y además identificase el verdadero motivo, haciéndolo creíble. Por lo tanto, en los últimos años, diferentes estudiosos pusieron manos a la obra para encontrar las pruebas de la realidad del fenómeno de abducción. La búsqueda de las pruebas de la existencia de la fenomenología UFO y la demostración del hecho que los UFO existen verdaderamente se resolvieron históricamente como un fracaso total, no porque no hayan sido entregadas, en los últimos 50 años, pruebas abundantes e irrefutables a la comunidad científica, sino porque ésta no ha considerado conveniente creer en la validez de las pruebas presentadas. Faltaría más si se pudiera esperar un comportamiento diferente en el caso de las abducciones. No me interesa, en este lugar, hablar de los modelos mentales clásicos y tratar la percepción de los fenómenos físicos indicada por las limitaciones de su percepción, dado que ya he enfrentado aparte este específico aspecto del argumento, pero tengo que decir que, también en este caso, las pruebas fueron presentadas. Por eso he excluido la opción según la cual todos los abducidos son esquizofrénicos psicóticos. Las pruebas objetivas de una concreta abducción, y no aquellas subjetivas, que están caracterizadas por diferentes indicios de validez, son hoy siempre más difícilmente desmontables. Por ejemplo, los abducidos, bajo hipnosis, cuentan de haber sufrido una extraña intervención quirúrgica a través de la nariz, y en efecto fue el propio Hopkins el que descubrió por primera vez un microimplante en el interior del cerebro de un abducido que había descrito esta intervención. Este tipo de implante, introducido a través de una de las fosas nasales, generalmente la derecha, hasta llegar al hueso esfenoides, perforándolo, que viene colocado en la posición final en el interior de la hipófisis, ha sido después encontrado fácilmente en muchos otros abducidos mediante RMN, resonancia magnética nuclear, TAC, tomografía axial computada y a veces también por medio de simples radiografías frontales y parietales. Otros tipos de implantes han sido encontrados bajo microcicatrices que los abducidos tienen en el cuerpo, sin saberlo a nivel consciente, pero que, bajo hipnosis, ellos recuerdan siempre la operación, aunque no siempre saben decir con certeza si algo le ha sido introducido o extraído. En los Estados Unidos, Darrell Sims ha profundizado la investigación y, con la ayuda del Dr. Laird y de otros cirujanos, ha extraído del cuerpo de muchos abducidos, cuando fue posible, extraños objetos microscópicos, algunos de los cuales, analizados en por lo menos 5 universidades americanas, han revelado la presencia de un porcentaje isotópico en los componentes del implante
diferente del terrestre, confirmando sin sombras de duda lógica la procedencia alienígena. La definición duda lógica es para indicar que técnicamente no se tiene la certeza ni siquiera de la existencia real del universo, que algún físico sostiene que sea un gigantesco holograma. De frente a ciertos resultados pueden ser presentadas, en verdad, también otras explicaciones, pero esas resultan mucho menos plausibles que la solución alienígena. El método de la navaja de afeitar de Occam, según el cual la explicación más simple es también la más verdadera. No puede ser usada por los detractores del problema ufológico solo para negar la existencia. Para citar un ejemplo, hace unos años Sim extrajo del dedo grande del pie izquierdo de una mujer de mediana edad un pequeño objeto metálico cubierto por una membrana de material quitinoso, probablemente para evitar el rechazo. Este material poseía un porcentaje isotópico diferente del terrestre previsible para esa muestra, tan diferente, que hizo declarar a Sims que la naturaleza del objeto encontrado era alienígena, algo que resultaba confirmado por el resultado de las hipnosis regresivas efectuadas sobre la señora. El CISCOP, en cambio, afirma que la señora, bajo hipnosis, había inventado todo y que el implante alienígena derivaba del hecho que un buen día la señora, bajando de su cama, había pisado casualmente un micrometeorito que se había incrustado en el dedo. Se intentaba así, y lógicamente, explicar la innegable presencia de isótopos alienígenas en la muestra quirúrgicamente extraída por Sims. Otra prueba fundamental de las abducciones es la presencia de testigos oculares, sea personas abducidas examinadas durante hipnosis, sea observadores casuales que están en condiciones de referir fielmente, permaneciendo fuera de la experiencia, aquello que el abducido cuenta durante la hipnosis. Se descubre así, para dar otro ejemplo, que nada menos que Pérez de Cuéllar, entonces secretario de las Naciones Unidas, y su escolta, en compañía de una docena de personas, fueron testigos oculares del famoso caso de abducción sucedido a la italoamericana Linda Cortile, estudiado por Hopkins y sucedido muy temprano una mañana, en un edificio con vista al puente de Brooklyn, en New York. Deben ser consideradas también pruebas las cicatrices verificables, internas y externas, respecto a las cuales el abducido describe, bajo hipnosis, las circunstancias en las que los alienígenas se las han propiciado, contra su propia voluntad. Algunas cicatrices han sido examinadas por peritos y resultan ser traumas cutáneos muy particulares, los que hasta ahora no se logró explicar la génesis, sino recurriendo a la lógica duda que eso que el abducido cuenta sea efectivamente verdadero. En este contexto es fundamental hacer notar que algunas abducidas son objeto de fecundaciones artificiales por parte de los alienígenas, los cuales introducen un óvulo, preparado por ellos y ya fecundado, en el cuerpo de las víctimas. Estas últimas llevan adelante la gestación durante 3 meses, y luego durante otra experiencia de secuestro, el feto es extraído de la portadora e introducido en un cilindro de material transparente, lleno de líquido para continuar con la gestación in vitro. Al relato de lo sucedido, realizado bajo hipnosis regresiva, contado exactamente en el mismo modo por todas las interesadas hasta en los más mínimos detalles, se agrega el aval de los análisis médicos, de las ecografías y de todo aquello que pueda servir a identificar en estas mujeres no casos de embarazos histéricos, como va charloteando algún desinformado, sino como verdaderas pruebas objetivas de abducción. También en este caso las pruebas disponibles son aplastantes, pero una vez más la ciencia oficial, interpelada sobre este aspecto característico de las abducciones, explica el fenómeno así. En estas mujeres el nacimiento de un tumor en los ovarios produce los efectos de un embarazo durante 3 meses. Luego el tumor, grande como un pequeño feto, se cura solo y desaparece. Las abducidas, tratadas por mí, que han sido sometidas a la implantación del óvulo, han formado tejido placental y sucesivamente a la extracción del feto por parte de los alienígenas. Lo han expulsado, habiendo generado además una hinchazón en los senos por producción láctea. Algunas de ellas tenían las trompas quirúrgicamente cerradas, algunas utilizaban progestágenos para evitar el embarazo, otras no habían tenido relaciones sexuales por mucho tiempo, pero en la prueba química todas resultaban embarazadas y todas, sea a través de hipnosis o mediante las técnicas de programación neurolingüística, relataban sus experiencias con los alienígenas. Ante una extraña ecografía efectuada a una mujer embarazada de 3 meses, a juzgar por los valores de los esteroles presentes en los análisis químicos, en la cual se individuaban líquido amniótico y una placenta con dentro algo muy pequeño y en donde se escuchaba un rumor rítmico similar a un latido cardíaco pero más lento que el del humano,
11 médicos dijeron que el embarazo era histérico y que el latido cardíaco era de un feto que estaba por morir. En un embarazo histérico no hay feto, no hay nada. O si no se trataba de contracciones rítmicas de la vagina de la pobre desafortunada. De resaltar es que todo eso sucedía en la que, en el campo académico, está actualmente considerada como la mejor clínica ginecológica italiana. En cambio, habiendo esta mujer anteriormente colaborado conmigo, me resultó fácil prever con mucha anticipación cómo habría sido el sucederse de los acontecimientos. ¿Y en Italia? En Italia, el primero en ocuparse del problema secuestros alienígenas fue el que subscribe, el cual, encargado por el CUN, Centro Ufológico Nacional, de poner en acto la primera pesquisa de este tipo en nuestro territorio, se encontró entre las manos el ya convertido en famoso caso de Valerio Lonzi, un muchacho de Génova que fue abducido una noche, en presencia de testigos, mientras participaba en un campamento de scout en Repia, sobre los montes de la capital Ligure. Sobre este caso escribí un libro que tuvo suceso, Gliufo nella mente, aprox 26,000 copias vendidas en 2 ediciones sucesivas. Al día siguiente de la publicación de la primera edición del libro, el CUN, que había encomendado la investigación, notó que el texto era decididamente escabroso y poco conveniente a la política de esa organización, privada, a pesar de que, antes de la publicación, todos los integrantes del consejo directivo hubiesen recibido una copia. Quizás no lo habían leído, tal vez lo habían leído y no lo habían entendido, o a lo mejor algún otro fuera de CUN no estaba contento con que en Italia se trataran ciertos argumentos. De la investigación sobre el caso Lonzi, que duró por lo menos 2 años y medio, emerge que también en Italia aparentaba confirmarse aquello que los ufólogos americanos durante años venían denunciando. Los alienígenas usaban también a los italianos. La extensión del libro me sirvió para aprender las técnicas hipnóticas descritas por los americanos y a mejorar notablemente con la ayuda del Dr. Moretti de Génova, que se había ocupado de la ejecución de las hipnosis. El libro tenía que servir de señuelo para aquellos que, leyendo lo que le era sucedido a Lonzi, se hubieran reconocido en esas vicisitudes. Esperaba que ellos, superada la barrera del miedo, me contactaran, de manera de permitirme poner en marcha la segunda parte de la investigación, la cual preveía la expansión de la experiencia adquirida, extendiéndola a decenas de potenciales abducidos y verificando dónde se produjeran las similitudes comparables entre los varios casos de abducción. El autor, a este punto, no podía seguir trabajando en el CUN, donde sus investigaciones, por ellos requeridas, no eran vistas con buenos ojos, y dejó la organización, abandonando también esa red de expertos que había contribuido a construir en el territorio nacional y que habrían debido apoyarlo en la segunda y más delicada fase de la pesquisa. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y así, finalmente libre de cualquier tipo de control y o censura, he reorganizado toda la operación y, con nuevos colaboradores, he obtenido en pocos años aquello que nunca habría podido obtener en décadas de trabajo en el CUN. Nació así la segunda parte del proyecto de abducción que ha concluido en agosto de 2002. El trabajo ha llevado a conclusiones ciertas sobre los alienígenas, sobre su identidad, sobre sus lugares de procedencia, sus necesidades, sobre implicaciones históricas de su presencia sobre nuestro planeta y, no menos por última, sobre la motivación de los secuestros alienígenas. La cantidad de material recolectado, la reproducibilidad de las experiencias hipnóticas realizadas hasta ahora, sobre más de 200 casos y las pruebas colaterales obtenidas me permiten decir, claramente y por primera vez en el mundo sin temor a ser desmentido, qué es lo que quieren de nosotros los diversos grupos alienígenas que están en la Tierra desde hace miles de años. Los resultados obtenidos, que serán seguidamente sintéticamente enunciados, me han hecho entender también por qué era tan difícil comprender el motivo de sus acciones. Porque, de hecho, después de años de trabajo, sea mío o de otros colegas extranjeros, no se lograba construir un cuadro general, porque los alienígenas buscaban algo en nosotros que nosotros no sabíamos que tenemos, algo que, una vez llevada a la luz, permitía construir una imagen del hombre muy diversa de aquella impuesta hoy por el determinismo materialista a la Piero Angela. Segundo nivel de interferencia alienígena. El primer nivel explica los distintos tipos de razas alienígenas descritos por los abducidos: reptilianos, grises, pleyadianos, mantidianos. El segundo se ocupa de explicar la razón de esas abducciones, a la que Malanga prefiere llamar interferencias. Aclaración mía, en esta sede no serán descriptos los contextos y ambientes hipnóticos que han consentido alcanzar las conclusiones expuestas.
ni serán dadas explicaciones técnicas, porque serían necesarios varios libros. Me limitaré a exponer simplemente las despojadas conclusiones extraídas de las investigaciones. Dicho esto, ha aparecido rápidamente claro que los mamiferomorfos, que caen en la categoría de pleyadianos, según la descripción, nota mía, tenían un problema que nosotros podíamos resolver. Buscaban la inmortalidad. A pesar de estar convencido que la inmortalidad se transformaría, a la larga, en algo increíblemente aburrido, soy consciente que no todos piensan de esta manera. El deseo de los alienígenas de no abandonar jamás esta vida y la determinación demostrada en el perseguir tal objetivo me había dejado bastante perplejo sobre el grado de su madurez intelectual, pero proseguí en la pesquisa. Tal vez me estuviera equivocando. Los abducidos que habían tenido contacto con estos seres, bajo hipnosis, reportaban unánimemente que los alienígenas vivían, a través de nosotros, a través de nuestra mente. En este tipo de abducidos existía una fuerte dicotomía cerebral, que una psiquiatra de pacotilla habría fácilmente interpretado como esquizofrenia aguda. Sin embargo, analizando más profundamente la personalidad de estos sujetos, no quedaban dudas sobre su total salud mental. Ellos se sentían a menudo diferentes, como si no fueran de este mundo, y tenían flashback donde recordaban escenas de vidas pasadas e imágenes en donde obraban en un contexto alienígena, como si fueran ellos mismos alienígenas. Fue rápidamente claro que en sus mentes existía una zona de memoria con acceso denegado, en donde estaban escondidos algunos recuerdos que contenían escenas de vida de un alienígena. Nació la hipótesis de que fuera real aquello que resultaba de varias otras hipnosis, es decir, que los alienígenas usaban el cerebro de los abducidos como depósito para sus recuerdos, en términos informáticos, una especie de sistema de backup. Según tal hipótesis, los alienígenas en cuestión buscaban la inmortalidad, que no pueden en realidad alcanzar, porque a pesar de ser mucho más longevos que nosotros, mueren igualmente. Pueden, sin embargo, hacer sobrevivir todos sus recuerdos, metiendo en el cerebro de un niño terrestre toda la experiencia de la vida entera, hasta ese momento de uno de ellos, el cual después de esto puede eventualmente morir. El niño, con el transcurrir de los años, se convierte en adulto y cada tanto el cerebro muestra pequeñas señales de otra personalidad, creándole no pocos problemas existenciales. La memoria alienígena permanece de todas maneras inaccesible, a menos que se recurra a una especie de procedimiento clave, similar a la password de una computadora, capaz de abrirla y de liberar el contenido. Antes de la muerte del abducido utilizado para el backup, los alienígenas vuelven y copian, si es necesario, todo el contenido de la memoria en el cerebro de uno de ellos recién nacido. Este dispone así de inmediato de la memoria, aparte que la del terrestre, la de su predecesor alienígena, por lo tanto se convierte en uno con él. Así su personalidad sobrevive, aunque el cuerpo muera, y se obtiene un sucedáneo de inmortalidad. El alienígena recién nacido no tiene que hacer experiencia, empezando de nuevo todo el proceso formativo, y al final, por dar un ejemplo, un antiguo alienígena, o mejor dicho, su personalidad, de 30.000 años resultará formado por los recuerdos de 6 alienígenas de 5.000 años cada uno, más un número elevado de memorias de terrestres usados para el backup. El producto de la aplicación de la idea recién descripta es una sola personalidad en evolución, que utiliza muchos cuerpos en sucesión, una suerte de pseudo-inmortalidad que permite a los alienígenas conservar todas las características fundamentales de su pensamiento original. Rápidamente se ha constatado que el cerebro humano es preferido por los alienígenas como depósito para sus memorias. De hecho, a los abducidos, durante los secuestros, les viene repetidamente dicho que vuestro cerebro es algo perfecto. Las máquinas se rompen, pero los cerebros humanos no. Esto es entonces lo que significa la frase: nosotros vivimos a través de vuestro cerebro. La aplicación de una serie de astucias hipnóticas ha permitido encontrar el procedimiento clave para el acceso a las memorias escondidas en el cerebro de los abducidos, poniendo a disposición un inmenso bagaje de información sobre los alienígenas, incluido su lenguaje. El procedimiento está examinado, ensayado, comprobado, aprobado y es reproducible en laboratorio sobre cualquier abducido. El estudio de los fonemas alienígenas está actualmente en curso, pero de esto se hablará en otra instancia. Este procedimiento clave representa indudablemente un descubrimiento importantísimo. Para confirmarla, he decidido verificar si comportándose nuestro cerebro como una memoria no cancelable, propiamente dicho, ROM, en la zona de memoria de acceso denegado de un abducido existirían también trazas de las memorias de los carrier.
es decir, rastros de los recuerdos de las vidas de todos aquellos que habían transportado la memoria alienígena en precedencia. De hecho, en el cerebro de los abducidos debe estar presente la memoria de un solo alienígena, compuesta de muchos fragmentos secuenciales, y además las memorias de todos aquellos de quienes los alienígenas se han servido para el backup. Es superfluo describir la satisfacción producida al haber logrado la confirmación de esta hipótesis. El trabajo de Weiss, psiquiatra americano que con la hipnosis solicita los recuerdos de las vidas pasadas, debe ser por lo tanto reinterpretado. No existe la reencarnación y se trata simplemente de memorias que, en realidad, no nos pertenecen, sino que son de personas que han vivido en precedencia llevando el bulto agregado de una memoria alienígena. Se ha vuelto claro a continuación que las cosas son todavía más complejas. Otros alienígenas, en realidad, van mucho más lejos del backup de memoria. Tercer nivel de interferencia alienígena. En los abducidos que había examinado me ha sucedido de encontrar memorias alienígenas de sauroides o de insectoides. ¿Cómo es posible? Acá Malanga se refiere a los llamados reptilianos y mantidianos. ¿El cerebro de un reptil o de un insecto es tal vez compatible con el de un humano? Probablemente la respuesta correcta es la siguiente. Una memoria alienígena de insectoides se expresó bajo hipnosis de este modo. Vuestro cerebro es más grande que el nuestro, pero nosotros no lo usamos todo. El espacio que vosotros no utilizáis es usado por nosotros. Los hemos creado así a propósito, y en vuestro DNA existe el DNA, ya sea el nuestro o de los sauroides. Es por esto que somos bastantes compatibles. Durante la hipnosis regresiva emergían, sin embargo, sea un ambiente sauroide que insectoide, y también relatos de varios espesores. Me pregunté al principio qué habría sucedido si un abducido utilizado para el backup hubiera sufrido un accidente y fuese muerto de golpe. Los alienígenas habrían perdido miles de años de información y con ellas, también uno de ellos. No se lo podían permitir. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de ellos? Eso que era obvio hacer, una copia del cerebro del abducido. Sin embargo, para conservarlo en plena eficiencia, tendríamos que haber copiado todo el cuerpo. El cuerpo no sirve para mucho, pero es necesario para mantener en vida al cerebro, con su precioso contenido de información de vida alienígena. Durante la hipnosis regresiva aparecía, a veces, la descripción de la habitación de la resonancia, de la habitación de las matrioscas, de la habitación del 7 de julio de 1955, cilindro metálico. Todas definiciones adoptadas por varios abducidos para describir la misma situación, es decir, el hecho de ser introducidos en un cilindro metálico del cual a través de una especie de portilla, ojo de buey, lateral, podían asistir a la formación, en tiempo real, de un cuerpo idéntico al propio dentro de otro cilindro, transparente y vertical, puesto en el mismo local, una verdadera fotocopia del abducido, comprendidas todas las informaciones contenidas en su cerebro. La persona involucrada, de frente a semejante visión, perdía la propia identidad y tenía frecuentes crisis psicológicas bastante difíciles de soportar. Parecía evidente que uno de los dos cuerpos venía conservado, por decirlo así, en la nevera de los alienígenas en un lugar seguro y representaba el backup de reserva, mientras el otro venía devuelto a su hábitat natural. Estas operaciones eran realizadas todas en ambiente subterráneo terrestre. Las respuestas a mi disposición sobre los motivos por lo que eso sucede son exhaustivas, pero no es el caso de tratarlo aquí. La pregunta más importante a este punto de las investigaciones era, ¿qué es lo que traen de vuelta, la copia o el original? Nosotros habríamos conservado el original. ¿Y los alienígenas? Las memorias de la copia y del original eran evidentemente idénticas en todo y por todo, y no había manera de descubrir una diferencia que pudiera indicar la solución del problema. Parecía, sin embargo, que los alienígenas tuvieran un punto débil en su procedimiento. El cilindro en donde introducían el pobre desafortunado era, en las primeras descripciones, horizontal, mientras que ese en donde se formaba la copia era vertical. Por lo tanto, si el abducido bajo hipnosis recordaba de haber salido por el cilindro vertical, se trataba de la copia. El abducido parecía recordar haber salido por un cilindro por donde no era entrado, entonces aparentaba ser una copia. Era un error, de hecho. Descubrí que existían 4 habitaciones de cilindros, cada una con un preciso objetivo, pero en hipnosis algunos recuerdos se confundían o se superponían. Seguidamente veremos por qué. En realidad volvía siempre el original, como hipnosis más profundas hicieron claramente comprender después. Cuarto nivel de interferencia alienígena.
un set de preguntas de control para entender quién estaba en realidad respondiendo, el alienígena con su memoria, la copia, el original, una de las memorias de los Carrier. El set de preguntas estaba compuesto por estas muy simples del tipo: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es? Mírate las manos y descríbelas. Pero las respuestas eran terroríficas. Pregunta: ¿estás mirando hacia abajo? Respuesta: no. Pregunta: entonces, ¿cómo haces para ver lo que sucede debajo de ti? Respuesta: no estoy mirando hacia abajo. Veo simultáneamente por todos lados. Pregunta: mírate las manos. Respuesta: Lucas, no veo las manos. Durante la fase de copiado del cuerpo del abducido practicada por los alienígenas, sucedía algo muy extraño. El abducido describía una sensación, una especie de vibración que recorría su cuerpo. Había mucha luz en el cilindro de metal y luego algo se separaba y vibraba en el aire. En este punto, el abducido describía la escena desde lo alto y veía ambos cilindros, aquel de metal y otro transparente, pero los dos verticales, con su original en el primero y alguna otra cosa en el segundo. ¿Qué era esta tercera posición visiva? A simple vista parecía imposible, aún sin entrar en inútiles detalles de atendibilidad y confiabilidad de las técnicas hipnóticas cuando sean realizadas con maestría. Por eso la necesidad de desarrollar. Pregunta: mírate el cuerpo. Respuesta: no tengo cuerpo. Perplejidad. Pregunta: ¿cómo te llamas? Respuesta: nosotros no tenemos nombre. Pregunta: ¿cuántos años tienes? Respuesta: ¿qué significa? Pregunta: ¿cuánto tiempo hace que existes? Respuesta: desde siempre. Emergía así la existencia de seres que se definían matriz de puntos de luz, que vivían entre un tiempo y el otro y que se autodefinían como el alma de los seres humanos, esa cosa que poseyéndola confiere la vida eterna. Ya lo pillo, justo aquella que buscaban los alienígenas. Ahora todo estaba claro. El atento análisis de estos eventos me hizo comprender, en el arco de alrededor de un año, que los alienígenas intentaban capturar nuestra matriz de puntos de luz y trataban de utilizarla para sus propios fines. ¡Tremendo! Pero por fortuna parecía también, por lo menos en un primer análisis, que no lo lograban, de forma estable o por un largo periodo, a causa de una incompatibilidad de tipo biogenético entre ellos y nuestra alma. El alma era perfectamente consciente de estos tentativos y no le agradaba para nada, pero no podía, o no quería, hacer nada para impedirlos. Durante la hipnosis emergía la descripción de extraños campos de fuerza que transportaban el alma dentro de un cuerpo alienígena, pero la unión duraba un tiempo brevísimo. Luego se producía la separación total e irreversible, con relativa frustración del alienígena que no había logrado, una vez más, conectarse permanentemente con la matriz de puntos de luz, transformándose en un todo con ella. En nuestro ADN existe, de hecho, algo que nos hace compatibles con nuestra alma. Como aseveran, interrogadas a tal propósito, las mentes alienígenas insertadas en los cerebros de los abducidos. En el fondo solo se trata de preguntar a las mentes alienígenas, activadas mediante la correcta password, los contenidos de sus memorias. Es como mirar, sin dejarse ver, entre los papeles secretos de los alienígenas. La compatibilidad de nuestro ADN con el alma aclara por qué los alienígenas están tratando, con experimentaciones biogenéticas, de modificar su ADN convirtiéndolo similar al nuestro, es decir, compatible con aquello que comúnmente viene llamado alma. El alma, al ser interrogada sobre cómo era todo esto, fue clarísima. Los abducidos, aparte de otros requisitos, tienen el alma, que otros seres humanos no poseen. Negritas mía. Además, esa cosa no la tienen todos los seres humanos, sino solo una minoría de ellos. Approx 20/25. Finalmente se descubría que el alma, una vez extraída del original, al no ser compatible con el cuerpo de los alienígenas, era instalada por pocos segundos en la copia del abducido dentro del cilindro vertical y luego devuelta al cuerpo original, el único verdaderamente compatible durante largo tiempo. Por lo tanto, el abducido no era despojado, sino por pocos instantes y cada tanto de su esencia anímica. El alma no se puede copiar. Dicen las matrices de puntos de luz interrogadas por mí en hipnosis. Los alienígenas lo saben y es por esto que tratan de usar las vuestras, pero tienen que modificar su ADN si quieren conectarlas para siempre en sus cuerpos. Es por esto que los alienígenas hacen experimentos genéticos sobre la raza humana, solo para crear una raza puente entre nosotros y ellos.
una raza que posee aquella parte de ADN conectable al ánima humana. En ese punto, y solo entonces, podrán arrebatar las ánimas a los habitantes de este planeta, y tal vez de otros planetas, y se posesionarán de ellas para siempre. Este es el verdadero contenido del plan alienígena. Todos los abducidos decían las mismas, idénticas cosas, todos sin ninguna excepción. A este punto se podía empezar a decirle a ellos la verdad. Este era el secreto del árbol de la vida, de la cábala hebrea, de la construcción de la copia de los faraones egipcios, del kundalini hindú y de la búsqueda del así llamado Santo Grial. Perpetuada por tantas sectas más o menos secretas, todo se volvía muy simple. Algo, al interno de nuestro ADN, era la sede de la vida eterna y los alienígenas, deseosos de alcanzarla, la buscaban en nosotros, que no sabíamos ni siquiera que algo por el estilo pudiera existir. El árbol de la vida del mítico paraíso terrestre, simbolizado en muchos glifos esculpidos en los campos de grano ingleses. Esto es lo que buscaban los alienígenas en algunos, y solo en algunos de nosotros. Antecedentes. Cuando se trata de abducción, se habla siempre mucho de los alienígenas y poco, muy poco, de los abducidos. Esta laguna será ahora colmada. Es necesario que alguien lo haga, porque el fenómeno de abducción, que es solo y totalmente real, no viene sabiamente interpretado por los psicólogos, por los psiquiatras o por los lo que sea. Quien ha estado, como yo en estos años, en contacto con decenas de personas que han manifestado el síndrome de abducción, ha percibido tal vez solo a nivel emocional, tal vez a nivel empático, tal vez en el verdadero sentido experimental del término, las sensaciones y las comunicaciones de los abducidos. Ellos vienen y dicen, dígame que estoy loco, así me quedo feliz y vuelvo a casa. Esta frase la he escuchado muchas veces, sea por teléfono, personalmente, por carta o vía email, cuando yo digo, mire que para mí, usted no está para nada loco. Y trato de explicar qué es la locura y qué es la normalidad. Del otro lado del teléfono se produce un silencio total, un agujero negro en el cual, mientras hablo, tratando de escudriñar, de escuchar un respiro, nada, todo está congelado. Termino de hablar y espero que mi interlocutor, a quien le he dicho todo lo contrario de aquello que quiere escuchar, me diga, nada de eso es cierto, usted es un payaso con extrañas ideas en la cabeza. Me habían advertido de no hablar con usted. Contrariamente, luego de una larga respiración, mi interlocutor irrumpe diciendo, lo sabía que no estaba loco y que aquellos que creía que eran sueños que me han obsesionado toda la vida no eran simplemente sueños, así también mis hijos. Entonces es cierto. ¿Y cómo puedo defender a mi familia? De frente a una repetida secuencia de personas que respondían de la misma manera a mis objeciones, he decidido hacer algo. Seguro había decidido aplicar la psicología. Era necesario establecer si los fenómenos contados eran verdaderos y si lo eran, en qué medida. Después de tantos años de trabajo he comprendido que, detrás de las presuntas alucinaciones de los abducidos, hay en su lugar solo verdad. La psicología y la psiquiatría modernas, si de moderno se puede hablar, pensaban de encontrarse frente a sujetos esquizofrénicos, cuya esquizofrenia, manifiesta, era seguramente debida a causa de vivencias familiares para los psicólogos y a causas orgánicas para los psiquiatras. Los psicólogos tienden siempre a justificar las psicopatologías con las experiencias familiares. Eso no estaría mal si los psicólogos supieran que existe también un fenómeno dicho, en el cual los pacientes, que ellos consideran enfermos, han tenido realmente que ver con los alienígenas. Para los psiquiatras, al contrario, la aclaración de este fenómeno está cerrada, porque ellos piensan que todo sea físicamente relegado a un mal funcionamiento del sistema perceptivo humano y que el único método para evitar daños mayores consista en narcotizar al paciente, el cual así no responderá más de manera indeseable a ciertas pulsiones extravagantes. Al contrario, con el paso del tiempo no responderá más a nada. Casano hace electroshock todos los martes a buenos y malos en su desafortunado reparto. Después están todos mejor. Ya. ¿Pero qué quiere decir estar mejor? ¿No romper más la paciencia a los médicos del reparto? Un caso histórico es aquel de un abducido de Livorno, el cual, después de tantos años de decir que hablaba con los alienígenas, fue sometido a una serie de electroshock. Al final, literalmente perdió el cerebro y la conciencia de sí mismo. Me ha tocado hablar, durante una conferencia sobre abducción, con el profesor Rossi de la Universidad de Génova, reconocido psicoanalista.
no teniendo él ninguna noción sobre el problema de abducción, pero como persona iluminada, habiendo tenido voluntad de escuchar, dice a un cierto punto: sí, también yo, hace 10 años, he tenido una paciente la cual en el manicomio me perseguía diciendo que había sido contactada por los alienígenas, que le habían metido algo en la nariz, un microchip precisamente, nada, y tal vez hoy, habiendo escuchado la conferencia del profesor Malanga, debería revisar algunas cosas. Estas algunas cosas. Los psiquiatras, ellos creen que el cerebro humano sea una máquina y que si no funciona, se deba intervenir mecánicamente para hacerla funcionar. O los psicólogos, ellos de frente a una sintomatología que no conocen, pueden solamente aplicar los modelos mentales relativos a algo muy similar que han aprendido en la escuela. Soy un psicólogo y se me presenta un paciente que dice que ve alienígenas delante de su cama. Una vez decía haber visto los diablos, por un condicionamiento histórico-cultural. Yo, como psicólogo, sé que mis modelos mentales me imponen decir que seguramente mi paciente ha tenido una alucinación y trato de motivar esta alucinación. Así surgen las figuras de los padres padrone, de las madres castrantes y de las hermanas brujas asesinas. El psicólogo luego no logra entender por qué el paciente, al cual ha descubierto la naturaleza de la locura que lo aflige, no se cura, a pesar de que se le está dando todas las explicaciones del caso. Y sin embargo está escrito, en los libros de psicología y de psicoanálisis, que si el paciente reconoce la naturaleza de su turbación, está en el camino de la sanación, a través de un proceso de sublimación y de digestión mental de la enfermedad. En cambio, aquí no hay ninguna sanación. Al contrario, el sujeto que ha sentido decir que se trata de pesadillas debidas a las relaciones falseadas con el padre, cae en un estado de depresión. ¿Cómo es posible? Quizás el paciente, o mejor dicho, su inconsciente, tiene perfectamente claro que su interlocutor curador no ha entendido nada y comienza a creer que restará enfermo por toda la vida. Por otro lado, no está escrito en ninguna parte que existen los alienígenas y que raptan a los humanos. En los libros no está escrito y ninguno de los psicólogos del mundo se ha dado cuenta. Increíble, pero cierto. El psicólogo o el psiquiatra aplican aquellos que son los así llamados modelos mentales vigentes, esos procesos automáticos que nuestro cerebro ha aprendido a ejecutar porque alguien le ha dicho durante el curso de la vida que estos modelos son confiables. Viene a la mente el caso de Helicobacter pylori, que ahora muchos tienen en el estómago, pero antes nadie se daba cuenta, simplemente porque no podía existir. De hecho, era enseñado textualmente, ningún bacilo podría vivir jamás en el ambiente ácido del estómago. En cambio, vive y cómo. De hecho, ahora finalmente se puede hasta curar. Existen grandes diferencias metodológicas entre los psicólogos y los psicoanalistas. Algunos de ellos creen, resumidamente, que no tienen que hacer revivir los traumas al paciente, sino solo hacerle entrever. Mientras que otros sostienen que, para ser reconocido y sublimado, el trauma tiene que ser revivido aún hasta con cierta violencia. En estos últimos años he podido además notar, luego de haber hablado con numerosos psicoterapeutas, una cierta tendencia a mezclar las metodologías dictadas por la praxis con nuevas metodologías, condicionadas por la New Age. Todo nace del hecho que el psicólogo se da perfectamente cuenta de no lograr resolver los problemas simplemente obedeciendo a cuanto está escrito en los libros, y así prueba con las flores de Bach, o la meditación trascendental, y alguno usa hasta estupefacientes, transformando la personalidad del curador en la mente de un brujo que, a golpe de peyote, trata de todas maneras transmutar una situación para él confusa en algo místico. Para mí el intento es loable y seguramente ofrece más garantías que aficionarse al Prozac como hace Cassano. Sin embargo, falta un mínimo de clave de lectura y es, por eso, de todas maneras destinado a fallar. No se puede, de hecho, curar una enfermedad que enfermedad no es. Los abducidos no son enfermos mentales, pero corren el riesgo de convertirse en tales si su problema no es reconocido por la sociedad que los circunda. Primera historia interesante, el caso de Ana. El caso de Ana es un seudónimo, lo demuestra. Conocí a esta joven mujer durante un convenio organizado en una ciudadela de montaña, conocida localidad de esquí italiana. La muchacha, entonces de 27 años, era directora en una oficina de turismo. Después de mi conferencia sobre el fenómeno de abducción, me aparta y me cuenta una historia extraña. Había notado que, mientras hablaba de las experiencias de los abducidos, ella había asumido una postura extraña al estar sentada. Escuchaba como si estuviera bloqueada en lo que estaba diciendo,
se reconocía en aquello que yo estaba diciendo. No doy nunca la impresión de haber entendido que me podría encontrar ante un abducido totalmente inconsciente del hecho de serlo. Pero en un momento la muchacha decide de contarme su extraña experiencia, que en pocas líneas deseo ahora proponer. La muchacha me contó que cuando tenía 15 años y se encontraba en un campamento, había sido violada. Había recurrido a su madre y le había contado todo. La madre la había acompañado al ginecólogo, el cual no había confirmado su relato. En este punto la situación se precipitó. La muchacha insistía en sostener que había sido violada y los padres no le creían. Ella no sabía describir al o los que la habían violado. Este es el antecedente. La psicóloga a la cual la muchacha fue llevada a la fuerza sostiene además que el desconocido violador no es identificable porque su rostro no está visible. Tiene, en realidad, la cara del padre de la muchacha. La muchacha se sentiría violada por el padre que se opone a sus comportamientos, por lo tanto es su rostro el que resulta cancelado por el inconsciente de la muchacha. La psicóloga sostiene que la muchacha odia al padre. La chica no odia en realidad a su padre. Cree que, comenzando a odiarlo, saldrá de su problema y sigue el consejo de la psicóloga, pero luego lo abandona, bien sabiendo, dentro suyo, que no ha descubierto la verdad. Al final del relato le pregunto a la chica por qué me ha contado esta historia y qué tienen que ver los alienígenas. La muchacha sacude la cabeza como para espantar una mosca que le está cosquillando en el interior del cráneo y me dice, «No lo sé». «¿Cómo que no lo sabes? Piensa bien», le digo yo, que en realidad lo sabes bien. Y ella me responde cada vez más perdida y asustada, «No lo sé». La muchacha se muestra incapaz de continuar a manejar la situación y está por llorar. Yo eludo la conversación y la lleno de palabras inútiles, pero mientras tanto miro lo que hace y cómo se mueve. Finalmente le digo, mira que se puede reconstruir lo que realmente sucedió, porque tu cerebro es como un hard disk a sola escritura. Todo aquello que te ha sucedido está registrado. A lo mejor no sabes dónde has puesto la grabación, pero si quieres podemos probar a reconstruir la situación, es decir, encontrar el registro de aquel acontecimiento. Ella me mira. Hace una rápida pausa. Luego, «Sí, hagámoslo», me responde. «¿Pero es peligroso?» «¿Qué es peligroso?», le contesto. «La hipnosis, esa cosa». «No es necesaria la hipnosis», le digo. «Se trata de hablar». Y comienzo a hacerle recordar el extraño episodio de la supuesta violencia carnal. «Cuéntame todo desde el principio», le digo y ella comienza. «Al principio es importante escuchar al sujeto y luego interactuar con él mismo. Sin piedad. Se recurre a la programación neurolingüística, que utiliza los movimientos del cuerpo, la voz, así como las contradicciones y los contrastes de los recuerdos, exaltándolos y poniéndolos a la luz. Este es el texto del coloquio. Estaba ahí. ¿Ahí dónde? En el campamento. ¿Qué sucedió? He sentido que me tomaba desde atrás y me llevaba a la carpa. Me tomaba ese en singular. ¿Entonces era una sola persona? Sí, no lo había pensado antes. ¿Cómo no lo has pensado? ¿Te han violado y tú no lo habías pensado? No sé por qué, pero jamás lo había pensado antes. ¿Y en la carpa qué había? No sé, no se veía nada. ¿Pero a él le veías el rostro? No, no lo veía. ¿Estaba oscuro? ¿Eran altos o bajos? Eran bajos. ¿Entonces los has visto? No los he visto, eran oscuros. Pero si sabes que eran oscuros quiere decir que los has visto. ¿Y las manos cómo eran? Tenían los dedos largos. La mujer se sacude como si tuviera un escalofrío. ¿Qué olor había? Apestaban. Apestaban fuerte, con asombro. Pero aquella carpa blanca, ¿cómo estaba hecha, vista desde el exterior? La mujer se gira como si estuviera ahí, como si su inconsciente recordase los movimientos que había hecho entonces. Pero no es una carpa, parece algo redondo. Ahora que la veo bien, la muchacha está utilizando el presente. Ahora que la veo bien. ¿Pero tú estás en un campamento? Estaba en Francia. ¿En Francia? Sí, estaba en Francia de vacaciones. ¿Y tu mamá? Se había quedado en Italia. Pero entonces, ¿cómo has hecho para avisarle a tu madre, como me dijiste antes? No sé, entonces, no sé. Tal vez no era aquella vez. Extravío y falta de recuerdo temporalmente coherente. ¿Te decía algo ese de la carpa? Sí, me decía que me quedara tranquila. ¿Y cómo te lo decía? No lo sé. Pareciera que no sintiera aquellas palabras con los oídos, sino en la cabeza. ¿Y tú lo entendías? Sí. ¿Qué idioma hablaba? Francés. ¿Y tú lo entendías? Sí, conozco bien el francés.
Bloqueo esta primera parte del recuerdo y le digo, ¿pero cómo? ¿No recuerdas que estabas en Francia cuando esto sucedió? La muchacha, extraviada, dice que no lo recuerda muy bien, ahora, pero antes creía que todo hubiera sucedido en Italia, en su casa. Sin embargo, de hecho, ninguno de los de su casa había ido nunca de campamento. Ella, en toda su vida, había estado en un campamento solamente, y en Francia. No, no estaba oscuro. Entonces, ¿por qué no lo veías? No lo sé, no lo veía, pero no estaba oscuro. ¿De qué color era la carpa? En el exterior era blanca. ¿Blanca? ¿Una carpa de campamento blanca? Es un color un poco inusual para una carpa. El blanco es un color que se ensucia fácilmente, y además adentro de una carpa blanca hay mucha luz. Extraño, sí no coincide. ¿Cómo que no coincide? No lo sé, hay algo en el recuerdo que no coincide. En la carpa, ¿qué había? Una mesa. Me ha acostado sobre una mesa. ¿Cómo era esa mesa? No sé, no lo recuerdo. ¿Estaba caliente o fría? El recuerdo de las sensaciones activa el recuerdo de las imágenes. Estaba fría, era de metal. ¿Una mesa de metal en una carpa de un campamento? Ya, no lo había pensado antes. ¿Qué estaba haciendo ese que te había llevado? No digo ni él, ni ella, ni el alienígena, ni el asesino. Digo ese y basta. Me había bloqueado. Entonces, ¿te había puesto las manos en algún lado para inmovilizarte? No, no me tocaba. ¿Y entonces cómo hacías para estar inmóvil en aquella camita de hierro en una carpa blanca que no permitía pasar la luz? ¿Quién te tenía? Alguien me tenía por la espalda. Eran dos. La mente de esta muchacha había hecho un involuntario intento de pegar, encolar los recuerdos. Había pensado que aquello blanco fuese una carpa, por lo tanto tendría que estar en un campamento. El supuesto violador no estaba solo y hablaba telepáticamente en francés, pero la muchacha no lo había relacionado con el hecho de estar en Francia. Ella, luego de algún tiempo, al regreso de las vacaciones, se había, como por reflejo condicionado, recordado de algo que había sucedido en meses anteriores, pero para ella era como si hubiese sucedido en ese preciso momento. No había sabido colocar lo acontecido ni espacial ni temporalmente, y por lo tanto se salía de los modelos mentales del cuerdo. Por lo tanto, la muchacha estaba loca y su locura era causada por su padre, que según la psicóloga la muchacha tendría que haber odiado. Odiar para sanar. He aquí el consejo de la psicóloga. Luego del coloquio relatado arriba, la muchacha recuperó la verdadera naturaleza de sus recuerdos y no odió más a su padre, que no tenía nada que ver con toda la historia. La muchacha comprendió qué había detrás de aquella experiencia y resolvió instantáneamente sus problemas de relación con los otros. Para resolver el problema de las relaciones con los alienígenas, el discurso tendría que haber sido, en cambio, muy diferente y habría requerido un último y largo esfuerzo de voluntad. En este caso no me fue posible obtenerlo. Como es obvio, la muchacha respondía positivamente a muchas preguntas del test de autoevaluación. Tab, además, su grafía indicaba que era absolutamente normal y no esquizofrénica, así como su comportamiento en los pocos días en que nos hemos frecuentado mostraba una clara capacidad de relacionarse perfectamente con los demás. Ángeles y demonios. Llegados a este punto del análisis psicológico, es bueno abrir un paréntesis sobre la diferencia que existe entre un abducido y una abducida. En realidad las diferencias son muchas. La experiencia de una hembra abducida es en sí misma más invasiva, no así la de un varón abducido. La mujer se siente invadida en el propio cuerpo, además que en la propia mente. Cuenta y describe, hasta en los mínimos detalles, cuando es fecundada artificialmente desde el exterior, con un idóneo artefacto con forma de tubo que empuja algo en el interior de su vagina. La experiencia es traumática porque la abducida ve, y tal vez entiende, que se está trabajando en sus genitales. La hipnosis, en estos casos, pone en evidencia el miedo a que el propio cuerpo resulte profanado. La mujer, en hipnosis, llora, se agita y se desespera, reviviendo como si tuviese ahí y ahora la terrible sensación. Y más, la abducida describe cuando el conocido tubo, después de aproximadamente 3 meses, le viene reintroducido en la vagina y algo esta vez es aspirado hacia afuera, exportado. Ese algo se revela en una atenta reconstrucción en ambiente hipnótico, un feto con rasgos diferentes a aquellos típicos terrestres. Es mucho más pequeño y tiene unas características marcadamente alienígenas. La mujer que sufre esta especie de estupro exógeno al planeta muestra siempre e indiferentemente de la tipología del feto parido una relación de amor madre-hijo o hija hacia esa cosa que le ha sido quitada.
Aun cuando el feto alienígena es claramente diferente a los nuestros, la mujer que tiene esta experiencia lo considerará, desde ese momento en adelante, un hijo suyo. No es para nada importante que el recuerdo sea reconstruido en los mínimos detalles mediante la hipnosis o la PNL. Basta un sueño que casi siempre es contado por las mujeres durante los primeros encuentros que tengo con ellas, y las mujeres abducidas llegan al conocimiento de poseer un hijo perdido en algún lado, un hijo que no es de este mundo, por lo tanto, un hijo alienígena. En el test de autoevaluación, TAB, que hago realizar a los abducidos, existe una pregunta precisa que suena más o menos así. ¿Has soñado alguna vez tener un hijo que no es tuyo? ¿Cómo hace un hijo mío a no ser mío? La contradicción resulta totalmente pasada por alto por el inconsciente del abducido, que responde positivamente: sí he soñado de tener un hijo que no es mío. ¿Cuál podría ser la explicación? El moderno psicoanálisis, eso es, aquel que pertenece a un periodo histórico ya pasado, diría que las ganas frustradas de maternidad de la mujer produce el sueño de la maternidad misma, en compensación de ese deseo no realizado. El macho, necesario para que una mujer quede embarazada, habría sido sublimado en la figura de un alienígena, un hombre superior, el mejor para el hijo que ella desea. Un hombre casi Dios, porque es alienígena, exógeno, a este mundo, dentro del cual la mujer rechazaría la figura masculina. Ahora, pero, es necesario subrayar que la figura masculina, en esta sociedad, es rechazada como consecuencia de estereotipos familiares que no han sido mínimamente comprendidos y digeridos por la hembra hija. Neumann, histórico alumno de C.G. Jung, que habla de los estados de desarrollo femeninos, describe a la mujer del primer tipo, según él hay 3 tipos, la cual cree que el mundo sea solo femenino y que el ser masculino sirva solamente para la reproducción. En este contexto es evidente que la abducida perteneciente al primer tipo de mujer Neumann es comúnmente representada por la figura femenina que cree ver a la Santísima Virgen María, sublimando al macho en un extraterrestre dios o semidios. Aquellas que creen en las visiones de la Santísima Virgen, las cuales, ¡oh, casualidad!, son el 90% hembras castradas en el animus, es decir, no conocen la parte masculina que está dentro de ellas. Sueñan hombres sin rostros y consideran que la Virgen sea la mujer a imitar, dado que es el ser femenino perfecto, que quedó embarazada aún sin relaciones sexuales reales con un hombre. La niña que vive en una familia en donde existen un padre padrone y una madre sierva, que no obstante, dentro de sí, se revela a esa situación y reivindica, muchas veces inconscientemente, el rol de mujer, termina después por odiar a tal punto la figura del macho, que sublima la figura de la mujer y la convierte en la Virgen, estereotipadamente falsa. Obviamente se trata de la Virgen descrita por la Iglesia Católica y no de la verdadera Madre de Jesús, con sus verdaderos problemas de aquel tiempo: atender al niño, lavar la ropa, ser, en un mundo hebreo machista, de todas maneras sumisa a un marido patrón de ovejas y de hembras. Por lo tanto, la mujer abducida del primer tipo de Neumann tenderá en todo caso a creer que el extraterrestre la ha elegido como la Virgen y que ella sea, por consiguiente, madre de alguno comparable a un dios. El sociólogo, hoy, explicaría estas situaciones como la tentativa de la mujer sometida de tener un rol en la patriarcal sociedad hebrea antigua, recuperando la estima del capo familia, cabeza de familia, con la demostración que en el fondo ella es un títere de la voluntad de Dios. Dios, para crear, elige la mujer y no tiene necesidad del hombre. El hecho mismo de proponer en una sociedad del todo machista como la hebrea antigua, la figura de una mujer que, en el acto de la reproducción, está desvinculada del macho patrón, pero que tiene igualmente necesidad de Dios para procrear, representa un escamotage de notable validez. En ciertos ambientes, la figura femenina, si se ha fornido de carácter y elevado su espíritu de autoestima, puede razonablemente reafirmar, con fuerza y también con violencia, aquella que es su posición en la sociedad y decidir no quedarse, como una sierva secretamente infiel al lado de un macho patrón. Por lo tanto, si la abducida cuenta que Jesús ha venido a visitarla, según mi opinión, el resultado de esta vivencia, poco comprendida y metabolizada, tiene que ser probablemente revisado y corregido. Jesús era alto y rubio, vestido de blanco y tenía los ojos con la pupila vertical, y sanaba a mi mamá, que estaba enferma de cáncer, con la máquina para curar enfermedades. La madre efectivamente se curó de un cáncer. En el sueño mi madre estaba en un cilindro de vidrio, desnuda, suspendida en un líquido y conectada a cables. Esa era la máquina para salvar a mi madre. Después vienen los diablos,
pero yo los echo leyendo el Evangelio. Los diablos son pequeños, obscuros, con una cabeza muy grande y tienen los dedos largos. Apestan y tienen 4 dedos en cada mano. Pero yo no creo que los haya visto porque cuando los veo, yo rezo y ellos se escapan. Así describe alguna de sus experiencias una muchacha, sobrina de 2 obispos católicos, con una madre fervientemente creyente, la cual, de pequeña, quería ser monja, pero ahora está casada. Tiene 2 hijos y vive en Cerdeña. Durante una conferencia mía en Cerdeña, la muchacha asistió a la descripción de los alienígenas que, comúnmente, hago utilizando las declaraciones de los abducidos y sufrió una fuerte crisis histérica, haciendo así que se manifieste una rebelión en el cuerpo y en la mente, una lógica reacción y una situación no aceptada a nivel consciente, pero reconocida a nivel inconsciente del sujeto mismo. El arquetipo escondido entre líneas del Nuevo, pero también del Viejo Testamento, es increíble. Los hijos de Dios vinieron a la tierra y vieron que las hijas del hombre eran bellas y se aparearon con ellas. Noten el hecho que en este archiconocido pasaje del Antiguo Testamento no dice, las hijas de Dios vieron que los hijos de hombre eran bellos, etcétera, etcétera. El pasaje está totalmente dominado por la figura masculina del Dios masculino de una sociedad masculina y, para una mujer de Neumann que quiere evolucionar, no habrá otra posibilidad sino aquella de soñar un mundo femenino manejado por un solo macho, Dios. El resto será todo un mundo femenino, donde las mujeres se confrontan con las amigas, las hermanas, las nueras y las suegras, pero aún siendo siempre en un mundo donde la figura del macho resulta ausente, sino solo para procrear. Y si esta figura es sustituida por la divinidad macho, todo sea bienvenido porque esa representa la liberación de la mujer de la esclavitud en relación al macho, también en el acto de procrear en una sociedad machista. En general, varones y hembras abducidos evolucionados, los cuales por fortuna parecen ser la mayoría, son totalmente ateos y odian la religión católica, pero no saben bien por qué. Este odio tiene raíces históricas en su infancia. Ellos creen, en vez en una civilización búdica de tipo oriental, son casi siempre vegetarianos y respetuosos de los animales. Son, aunque parezca una fuerte contradicción, amantes y practicantes de artes marciales, o sino de meditación trascendental, de yoga, de respiración oriental y de otras prácticas no clásicas en nuestra cultura. Todos sostienen que nuestros gobernantes son unos bastardos, especuladores y asesinos, y todos sostienen que la raza humana no está hecha de seres todos iguales entre sí, son, es decir, no en el sentido negativo del término, profundamente racistas. Nótese cómo los abducidos poseen, según esta descripción, una personalidad más vinculada a lo espiritual que a lo material, que los diferencia claramente del resto de las personas. Además de eso, se sienten diferentes a otros seres humanos, como si ellos poseyeran algo que los demás no tienen. Relacione esto con lo expuesto por Montauk en el primer capítulo y saque sus propias conclusiones. La idea de ser diferentes podría encontrar una explicación en la constatación de haber sido elegidos, pero enseguida aparece la constatación de no haber sido preelegidos por las características tales como bondad, belleza, rectitud, capacidad de hacer o tener algo más que los demás. Los abducidos se dan cuenta de haber sido elegidos en base a factores genéticos, los cuales no comprenden la importancia. Uno de los ejemplos más asombrosos puede ser extraído de mi experiencia con una abducida de 40 y tantos, la cual, bajo hipnosis, recuerda una de las primeras, fundamentales, experiencias con los alienígenas. Estoy en casa jugando con mi hermanito gemelo. Cuando llega él, ha pasado a través de la pared y yo me escondo debajo de la mesa. Es oscuro y tiene una gran cabeza pelada, con grandes ojos negros. Tiene 4 dedos en las manos y es malo, porque me mira feo. Me escapo y me meto bajo la mesa, pero él pasa una mano a través de la mesa y me toma por el cuello como si fuera un gatito. Yo tengo miedo y grito. También mi hermano ha visto la maleta que vuela sobre nuestras cabezas en la habitación. La maleta donde me quiere poner para llevarme. Yo grito, llamo a mi mamá, pero mi mamá no viene, no escucha. Mi mamá no viene nunca cuando la llamo. Y he aquí que emerge la razón fundamental por la cual ella nutrirá luego, por el resto de su vida, la sensación de tener una madre egoísta, que piensa solamente en sí misma, estando totalmente encerrada en sus miedos y en sus recuerdos inconscientes. El tono con el cual expresa la frase «mi mamá no viene nunca cuando la llamo» es de profunda resignación.
de total pérdida de esperanza. A agravar la situación está el después del secuestro. Mi madre dice que tengo fiebre alta porque estoy mal. Le digo lo de la maleta. También mi hermano ha visto la maleta. Se lo dice también él. Pero mi mamá dice que nos sentimos mal porque hemos comido algo que no nos ha caído bien y que estamos delirando. No se puede hacer nada. Los chiquillos no son creíbles y la madre no les cree el relato. La relación madre-hija está definitivamente comprometida, averiada para toda la vida y no será posible recuperarla. Tan enraizada está la emoción de vivir un secuestro y de no ser salvados por aquella a quien se siente totalmente parte integrante. La madre, precisamente. Este episodio, totalmente olvidado por la memoria consciente de la niña, volverá a emerger en la hipnosis. La niña, ahora convertida en mujer, sabrá por qué la mamá no vino. La mamá no podía correr a socorrerla, porque estaba bloqueada por las fuerzas alienígenas. La hija, adquiriendo conciencia del fenómeno de abducción, comenzará como por encanto a recuperar la difícil relación con una madre insensible, la cual en realidad se revelará también ella abducida y por lo tanto incapaz de reaccionar en ciertas situaciones. El niño ve en su recámara una extraña criatura y no entiende quién pueda ser. Es alta, con los cabellos largos. Será una mujer, será la Virgen. Piensa, grito, llamo a mi mamá, pero mamá no escucha y no viene. La Virgen me dice que es inútil que la llame. Mamá, igual no puede venir y además es ella la mamá de todas las mamás, la mamá también de mi mamá. El abducido adulto, al regresar a este episodio de la infancia, tiene un doble comportamiento hacia la Virgen. Uno de confianza, el otro de miedo, creando una dicotomía interna debido al hecho que sus sentidos están recibiendo input contrastantes. Por un lado, la efébica figura rubia le dice que esté callado y trata de tranquilizarlo, haciéndole creer que es quien no es, y por el otro, el niño percibe perfectamente que ese ser no es de fiar. Los niños y el fenómeno abducción. Un abducido varón adulto del norte de Italia, que tenía una mujer muy capaz de manejar la situación, tenía también un niño pequeño que tenía comportamientos extraños. Un día el niño fue encontrado a las 5 de la mañana desnudo, acurrucado contra la pared. La madre se despierta y lo ve en ese estado. Se acerca y le pregunta qué le ha pasado. El niño no quiere hablar. Tal vez ha soñado algo feo, poblado de os habituales seres pequeños que él asocia a conejos. La madre hace caso omiso a este sueño. Nada más. Algunos días después, en el jardín de infantes, el niño tiene que dibujar un conejo. El conejo realizado en el dibujo es realmente extraño, y la maestra llama a la madre para saber si el niño tiene algún problema familiar. El conejo es todo negro, pequeño, sin vestidos y con una gran cabeza negra con grandes ojos oblicuos. La madre, en la casa, con calma, intenta hacer hablar al niño y recoge un extraño relato. Los conejos vienen de noche cuando tu mamá duermes y pasan a través de la ventana aunque esté cerrada. Vienen a jugar conmigo y me llevan a la casa de los conejos. La casa de los conejos está hecha como un cohete. En realidad el niño dibuja algo redondo, con muchas luces en el vientre. El conejo me lleva en el rayo azul y subimos a la casa de los conejos. La casa de los conejos vuela y ellos me llevan a ver la tierra desde lo alto. La casa de los conejos funciona con la electricidad y los conejos vienen aquí para meter a los niños en las panzas de las mamás. El niño había hecho también un dibujo muy significativo donde se representaba una mujer con la panza transparente con dentro un niño pequeño y todo negro. El niño continúa a relatar. La otra noche estabas también tú, mamá, en la casa de los conejos y también estaba mi hermanito. La mamá abre los ojos con asombro y dice que no lo recuerda. El niño piensa un poco y luego agrega. Sí, no lo puedes recordar. Estabas durmiendo acostada en un catre, en la habitación de los conejos, con muchos conejos alrededor que te estaban haciendo algo. Cuando la madre le pide al niño demostrarle cómo es el conejo, él corre hacia otro cuarto, toma un conejo de peluche, le tira hacia atrás las orejas, luego toma los anteojos de sol del padre, que tienen las lentes negras estrechas y alargadas hacia atrás y pone los anteojos en la cabeza del conejo. El niño representa lo que los ufólogos llaman grises, nota mía. Una pareja joven con un niño pequeño que vive en el nordeste de Italia llevaba al niño a la casa de los abuelos el sábado y lo recogían el domingo a la mañana. El padre, un profesional comprometido con lo social y con el sector de la justicia civil y penal, tenía episodios como abducido y luego que yo haya tenido algunos coloquios de ahondamiento con él, algo extraño sucedió en su familia.
Un domingo normal, el padre lleva puesta una camiseta que no había usado antes, camiseta que le había sido regalada por un amigo que tenía estampado el rostro de un clásico, gris, el tipo de alienígena todo ojos y sin pelos que ya se ve también hasta en las publicidades más comunes. Los cónyuges van a buscar al niño a donde sus abuelos, donde todas las veces se repite la escena del niño corriendo a abrazar a su mamá. Pero esta vez las cosas resultan diferentes. El niño ve a los padres y corre, como siempre, hacia su madre. De improviso nota la camiseta que lleva puesta su padre y, sin decir una palabra, lo abraza y se refriega en la camiseta nueva. Silencio. Para disolver la tensión que se creó, la abuela le dice al niño, indicándole la imagen del gris. ¿Conoces a ese? ¿Quién es ese? El niño responde, ese es Kikom. ¿Quién es Kikom? Dice la abuela. ¿Y de dónde viene Kikom? El niño alza un dedo apuntando e indica, el cielo. Y los progenitores se sienten desfallecer. El pequeño luego reconocerá al gris de manera indiscutible, como resulta por otras indicaciones derivadas de coloquios con él en el ámbito familiar. En especial el niño verá en la televisión una publicidad de un equipo estereofónico de una importante empresa americana y reconocerá el rostro de Kikom en la figura de la extraña actriz de la propaganda. Semblanza ciertamente similar a aquella de una Eva Eve, entidad biológica extraterrestre. En ese momento en el progenitor algo se rompe y se quiebra el vidrio opaco de las incertidumbres que permanecen a veces por toda la vida. Le ha tocado también a mi hijo. Ahora el progenitor no solo tiene la certeza que aquello que le ha sucedido a él mismo es cierto, dado que se aclara y se refuerza toda la temática de abducción familiar, sino que aquello que ha siempre imaginado y sospechado es real. Abducidos y sexualidad. La actividad sexual de un abducido resulta fuertemente condicionada por las experiencias que, a nivel subconsciente, él sufre contra su voluntad. La hembra sufre un verdadero estupro tecnológico. A lo largo de su vida resulta secuestrada muchas veces y es enfrentada a la idea de haber sido fecundada por una especie de máquina alienígena, con la intervención de pequeños alienígenas, los llamados grises, que hacen el trabajo sucio por cuenta de los otros. Luego de algunos meses la mujer, siempre en el ambiente alienígena, parirá, ayudada por una máquina, una criatura alienígena. Los tipos de alienígenas paridos son por lo menos 4, y hay que subrayar que, aun luego de salir de la hipnosis, la hembra nutre por el pequeño parido un vínculo sea de protección que de posesión. Era mío y me lo han quitado. Aun cuando el ser parido tuviera 10 ojos y 14 colas, eso no tendría importancia, porque el irrefrenable instinto materno no se fija en la forma, sino que evoca atávicamente la importancia de la esencia. La mujer vivirá una vida durante la cual creerá de haber sido privada de una maternidad que le correspondía por derecho y estará siempre en la búsqueda de un hijo que, quién sabe dónde, ella ha de todas maneras parido. Además se creará en su psiquis femenina una mala relación con el acto sexual procreador, que a menudo ella rechazará inconscientemente para evitar la desilusión del parto no logrado y para oponerse, siempre inconscientemente, al aspecto violento y contra su voluntad del estupro alienígena sufrido. Para el varón, en vez, el trauma ligado a la sexualidad comienza alrededor de los 14 o 15 años, cuando los alienígenas practican sobre él una extracción de esperma, y continúa cuando el abducido es puesto en la situación erótica en la cual él no se puede mover, pero puede tener una erección. Una extraña criatura de aspecto femenino prácticamente lo viola. Esto, para muchos abducidos, representa la primera verdadera relación sexual con una fémina. El varón, todas las veces que se acostará con una mujer, se sentirá violado, aún solamente por la mirada, y su vida conyugal no será de las más simples. La fémina alienígena descripta, bajo hipnosis, por los abducidos que con ella han tenido que ver, tiene las características de una oriental. Pues bien, los varones violados por este tipo de fémina, estereotípicamente hablando, preferirán luego las orientales, con las cuales tendrían el deseo de aparearse sexualmente, pero que en el hecho práctico resultan casi impotentes. Los abducidos guiados hacia una recuperación de la sexualidad durante el camino mental que lo llevará a entender la verdadera naturaleza de la violencia sufrida, notarán también que en el escroto tienen una extraña cicatriz hecha con 3 puntitos oscuros puestos en triángulo, que ellos, o mejor dicho, su inconsciente, relacionarán inmediatamente con una particular vivencia alienígena. Implicaciones finales.
El cuadro aquí esbozado por primera vez, desde que se tenga memoria, posee el valor de explicar todos los eventos histórico-políticos de los últimos años, además de todos aquellos fenómenos sobre los cuales la ciencia y la religión dan indicaciones decididamente confusas, y permite reinterpretar, a la luz de estos datos, toda la historia antigua, las antiguas leyendas y los antiguos mitos. Permite comprender cuál sea la verdadera naturaleza del ser humano y da luz a los confusos tentativos pasados de establecer la existencia de entidades nunca bien definidas, las cuales, desde el mundo del esoterismo más profundo hasta los actuales fenómenos inexplicables de la mente humana, pretenden ser reconocidos definitivamente. Desde un punto de vista político se puede entender perfectamente cuál será el rol de las potencias mundiales en el gestar, sin nosotros saberlo, el problema alienígena en nuestro planeta. De hecho, cada vez que, durante hipnosis, se encuentra de frente a la realización de la copia, esto se produce siempre en un ambiente tecnológico subterráneo, en presencia sea de sauroides que de militares terrestres. En el caso de los abducidos estudiados por mí, todos italianos, los militares hablaban extrañamente casi siempre en lengua francesa, como he escrito en precedencia. Las mentes alienígenas insertadas en sus cerebros describen un cuadro político desconcertante, en perfecto acuerdo con aquella parte de la ufología moderna que toma el nombre de conspiracionismo, según la cual los alienígenas y nuestros gobernantes, en un cierto momento de nuestra historia, han acordado un pacto, una alianza, sin que de esto tuviera conocimiento el entero planeta. El cuadro político descrito es el siguiente. Cuando, en 1947, luego de la caída de uno o más UFO en el desierto de New México, los americanos se habrían dado cuenta que existían los alienígenas, algunos de estos últimos habrían contactado el gobierno de los Estados Unidos, proponiendo un acuerdo que concernía la posibilidad de utilizar seres humanos con el objetivo no solo reproductivo, sino para extraerle a los desafortunados aquella parte de ellos definible como alma, que habría garantizado a los alienígenas la vida eterna. Los alienígenas de tipo sauroide, en cambio, habrían entregado conocimientos tecnológicos destinados a ser utilizados en ese entonces y en el futuro, solamente por el estrecho círculo de aquellos que detentan el poder, junto a un bagaje de almas que habrían servido a nuestros señores para conseguir la vida eterna. En otras palabras, el precio por la colaboración de nuestros gobernantes venía pagado entregándoles almas pertenecientes a la población que las poseían. Los sauroides habrían, con el tiempo, encontrado el método correcto para sacar el alma a quien la tuviera y para utilizarla con el objetivo de alcanzar la eternidad, entregando a los señores de la tierra algunas almas a cambio de los favores recibidos. El procedimiento de conexión permanente con el alma consentiría de no morir más verdaderamente, sino de vivir en eterno, perfectamente conscientes, en un cuerpo compatible que sería periódicamente actualizado o que no se consumiría más. Según el acuerdo, mientras tanto, nuestros gobernantes conniventes con los alienígenas sauroides habrían tenido que hacer las cosas de modo que los terrícolas no se dieran cuenta de nada. El único modo posible para administrar eternamente el poder sobre los humanos era convertirlos como en zombies, comenzando por convencer a la población, a través del proceso político que hoy es definido globalización, de que todos tienen que hacerse instalar un microchip en el cráneo. Los pretextos son múltiples y creíbles. Los microchips los ayudarán a sobrevivir, porque dentro estarán todos los códigos personales, se les abrirán automáticamente todas las puertas, podrán pagar sin tener que hacer el mínimo esfuerzo y sin arriesgarse a ser robados. En los hospitales tendrán inmediatamente vuestra historia clínica y podrán prolongar un poco vuestra existencia. Y así sucesivamente. Naturalmente, sin el microchip no podrán siquiera hacer una operación bancaria. Estarán out, fuera del mundo. Obviamente no será declarado que el microchip en cuestión, sin que se den cuenta, les dirá cómo y por quién votar, cuándo hacer el amor, cuándo dormir, cuándo y qué cosa soñar. Las patentes de estos microchips fueron lamentablemente ya concedidas. Todos los circuitos electrónicos necesarios están en un espacio de 2,5 por 2,5 milímetros y ahí están contenidas las instrucciones necesarias para poder efectuar alteraciones en la conciencia humana. Además, el chip, una vez insertado en el cuerpo humano, se autoalimenta. Entre las organizaciones que, en connivencia con los sauroides, quieren transformar la Tierra en un inmenso videojuego, se encuentran implicadas con los propios adeptos de máximo nivel diferentes sociedades secretas, desde el Grupo de Thule hasta el Golden Dawn, desde la Orden de los Templarios al Club de Roma y los Rosacruces.
son los que manejan los bancos, las fuentes energéticas y un cierto tipo de políticas sociales y religiosas. Ellos, utilizando servicios secretos y militares, producirán el lento pasaje del hombre del estado de libre a aquel de esclavo imbécil. Todo aquello que desde hace años venía comunicado por algunos reveladores era, por lo tanto, absolutamente cierto. En este lugar no es posible profundizar este argumento, que será tratado, aparte, a continuación. Una vez más, la connivencia entre poderes religioso, político y económico está produciendo un cóctel mortal para el ser humano, que se encuentra en manos no solo de los alienígenas, sino también en manos de los propios señores, corruptos y conniventes, aquellos que quieren la globalización a toda costa para poder continuar viviendo y comandando de manera privilegiada, como en la vieja película de ciencia ficción Sardos. Pero las cosas están todavía peor. En realidad, en 1947 no es el año donde tiene origen el así llamado pacto perverso entre alienígenas y terrestres. Ese pacto existe desde siempre, se puede decir que nace con el hombre. En hipnosis a veces surgen relatos de cómo los alienígenas han contactado este o aquel gobierno, también antes del fatídico 1947. Se podría así hipnotizar una tentativa alienígena de encauzar las políticas terrestres hacia situaciones cómodas para ellos. Tráficos ilícitos, guerras inútiles y limpiezas raciales serían efectuadas porque convienen a los alienígenas y a algún gobernante nuestro poco escrupuloso en relación a la población terrestre. Malanga en la actualidad por Daniel Lapasano. Después de escribir Alien Cicatrix I, donde el profesor Malanga describe los casos de abducción alienígena, publicó su segundo trabajo Alien Cicatrix II, donde explica la metodología por él descubierta para que los abducidos se liberen de la interferencia alienígena y relata algunos ejemplos concretos. Ese método lo ha denominado Simbad y afirma que tienen un grado importante de efectividad. La clave del método Simbad es que los alienígenas actúan sobre nuestra mente. Para el alienígena, nuestra mente es el escenario donde ellos despliegan todas sus estrategias. Ocurre que nuestra mente no distingue realidad virtual de realidad real. Para la mente, toda virtualidad es real y toda realidad es virtual. Cuando Malanga descubrió esto, entró en la cuenta de que se podía atacar al alienígena usando el poder de la mente. El alma, podía liberarse del parásito atacándolo con una arma cualquiera, por ejemplo, un rayo que salga del dedo o un poderoso maleficio. El alienígena no distinguirá virtualidad de realidad, y cuando sufra el ataque, desaparecerá espontáneamente de la escena. Luego descubrió que este método servía también para liberarse de la interferencia militar. Todo esto le hizo comprender la importancia que tiene para los seres humanos almados la meditación y el autoconocimiento. Adquirir conocimiento y fortificar el alma, o ánima, según Malanga, es el desafío más importante, según sus palabras. Solo después de que el sujeto hubiese reemprendido el camino del conocimiento y de la conciencia, es decir, de haber recordado su abducción, haber escuchado a su alma y de que se le hubiesen dado los instrumentos para hablar con ella, existiría alguna esperanza de que el abducido se liberase, sino de todos, al menos de algún parásito. En cualquier caso, su existencia de abducido sería seguramente mejorada. Luego afirma, observamos que cuando el abducido, en hipnosis, se daba cuenta de estar parasitado por un alienígena, se le podía decir, con un orden psicohipnótico, que en casa su alma se habría puesto en acción y, si hubiese querido, habría eliminado el parásito. En realidad sucedía, también con modalidades diferentes, que el abducido obtenía una visualización de sí mismo, de su alma y del parásito a eliminar. Daba lugar a la vivificación de un psicodrama en el cual, arquetípicamente, las diferentes partes se encontraban en el interior de la visualización del abducido. Al final, su alma emitía un acto de voluntad que podía tomar todas las formas arquetípicas imaginables, pero de hecho, en la visualización, el parásito se iba. En algunos casos para siempre, en otros intentaba volver después de algún tiempo, y en esta fase el éxito era aún más improbable. Como bien dice el profesor, los alienígenas son muy tosudos y no se amedrentan tan fácilmente con los ataques implacables del alma. Regresan una y otra vez, hasta que al final se dan por vencidos. El abducido, después de haber efectuado este tipo de visualización de imágenes mentales, que no es otra cosa que una especie de meditación trascendental o bien un modo para crear arquetipos, se percibe sin parásitos. Continúan las abducciones físicas, pero con el tiempo parecen disminuir rápidamente de frecuencia y después desaparecen con la eliminación de todos los parásitos. Como sostenía en Alien Cicatrix I el alma,
Concienciada del problema, no se separa del cuerpo cuando los alienígenas la quieren separar para regenerarse. Ya no es posible regenerar la copia de los abducidos. El 6 dedos es eliminado y no puede hacer nada más contra el abducido. Con este método parece decididamente simple eliminar también al Lux y al Ma de cualquier tipo que sean. Malanga sostiene que antes de practicar la visualización mental para eliminar a los alienígenas, es necesario hacer que el alma tome conciencia de este aspecto particular del universo entendido como una realidad virtual. Realidad virtual no significa, en palabras del profesor, irrealidad, sino realidad mutable. El alma es lo único real, el resto es una co-creación. Algunas almas lo saben bien, y son aquellas que no pueden ser parasitadas por los alienígenas. Otras, actualmente parasitadas, entienden inmediatamente de qué se trata y pueden recurrir al acto de voluntad que les liberará. Otras aún no poseen los requisitos para comprender a fondo y deben ser reprogramadas a nivel anímico. Este es el aspecto más difícil, al que hasta ahora se llegaba con la hipnosis profunda. En esta fase es fundamental la voluntad del alma, que es proporcional a su cantidad de conciencia. Más consciente es un alma, más fácilmente se liberará de sus parásitos. Menos consciente, más se dejará confundir el abducido por las voces internas de los diversos parásitos que lo nublarán mediante los diferentes mecanismos ya descritos. El abducido debe, entonces, trabajar primero sobre sí mismo, adquiriendo la capacidad de hablar con la propia esencia anímica, entender qué es lo que ocurre e informar a su alma, la cual decidirá como consecuencia si eliminar a los alienígenas o no. Un alma que llega a la conciencia elimina a los alienígenas sin ningún problema. De lo contrario, nace una grave dicotomía en el interior de la misma personalidad del abducido, la cual dice que quiere volver a eliminar el parásito, pero en realidad no está profundamente convencido. Para estas últimas personas no es posible hacer nada sino esperar que, con el tiempo, la conciencia llegue también a bañar sus mentes. Una vez que el alma se ha fortalecido, los alienígenas dejan de acosarla, porque comprenden que ya no existen los requisitos para hacer las copias, separar el alma y obrar la regeneración de los mismos alienígenas. El alma del abducido y su cuerpo, de hecho, no responden más a las solicitudes alienígenas, de cualquier tipo sean, porque la realidad real es superior a la realidad virtual, que representa solo a su creación. Una vez eliminada la interferencia alienígena, resta que el abducido se desligue de la interferencia militar. La interferencia militar es de origen humano y tiene que ver con el pacto que han hecho los alienígenas con los gobiernos. Malanga, al principio, pensaba que era imposible eliminar la interferencia militar. Los gobiernos actúan en la misma frecuencia de la realidad del abducido, y eso hace difícil para el abducido y para todos liberarse de ella. Quedan por eliminar algunas fuertes intromisiones de tipo militar que aumentan en esta fase a causa de los intereses que los militares tienen por la MAP, memoria alienígena pasiva, que queda en la mente de los abducidos. Pienso que ahora el único método para eliminar este tipo de interferencias sea la guerra civil, pero como creo que esta no es una solución inteligente a corto plazo, no queda otra que confiar en la voluntad del alma para encontrar un método que proteja al abducido y lo haga insensible ante los enfrentamientos de las tecnologías militares. No se puede, de hecho, esperar que el alma fulmine a los militares. El problema de la eliminación de los militares se resolverá por sí solo, porque estos se eliminarán entre ellos, como me dijo la memoria alienígena de una Lux durante una sesión de hipnosis en un abducido. Pero como el profesor es un hombre muy ingenioso y además muy investigador, descubrió la manera de desligarse de ellos. Ocurre que en las bases militares se trabaja con tecnología avanzada y soldados con capacidades psíquicas especiales. No es ninguna novedad, al menos para muchos investigadores como yo, que los rusos y los norteamericanos han invertido millones de dólares en estudiar las capacidades psíquicas del ser humano. Esto hace que se esté utilizando en bases militares secretas técnicas avanzadas de manipulación mental en masa. Es por eso que en los casos de abducciones aparecen muchas veces militares operando junto a los alienígenas. No es una alucinación, los militares están con ellos. Malanga descubrió esto y utilizó el método Sinbad para contrarrestar con efectividad a estos milicos. Todo un genio. Y lo más importante, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, serás el primero en enterarte de nuestros nuevos audiolibros y contenido exclusivo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias que amas.